Hola a todos, buenos días familia. Aquí estamos un día más para seguir compartiendo la palabra del Señor. Y hoy estamos aquí en Toledo con este valle precioso aquí al fondo. Al frente mía también tengo este valle precioso a los pies de la ciudad de Toledo. Y es algo maravilloso porque hemos estado este fin de semana en el retiro titulado Lo mejor está por venir del Centro Evangélico Vida Nueva, que ha sido una bendición ahí en las redes sociales, tanto de la iglesia, en las mías personales también hay resúmenes, hay fotos, hay vídeos. Ha sido un tiempo, la verdad, que maravilloso. Y vámonos a la palabra, que esta vez nos vamos a ir a la carta que Pablo le escribe a los Romanos, capítulo 1, versículo 13, y dice así: Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, dice el versículo 15, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo comienza esta carta que le escribe a los hermanos que están allí en la iglesia que estaba en Roma, mostrando el interés que tenía de visitarles, de ir a poder verles y también de poder compartir el Evangelio en esa ciudad de Roma. Pero él dice literalmente la razón o el por qué todavía no había podido ir a visitarle. Y la razón está en el versículo 13, que dice que hasta en ese momento que él escribe la carta, él ha sido estorbado para no ir. Cuando Pablo en el versículo 11 dice que tiene un deseo de visitar la iglesia de Roma, no es un deseo común. La palabra que él usa para hablar de este deseo es un deseo ferviente, lleno de nostalgia, añoranza, incluso podríamos llegar a decir celo. Qué bonito, ¿no? Un verdadero sentimiento de comunión que tenía Pablo, de hermandad, de sentirse verdaderamente como lo que es, como parte del cuerpo, de un solo cuerpo de Jesús. Pero a pesar de su ferviente deseo, Pablo fue estorbado. ¿Cuál fue ese estorbo? ¿Qué o quién estorbó a Pablo para impedirle que fuera a Roma a predicar? Voy a explicarte algo. Pablo no fue estorbado solamente para ir a la ciudad de Roma, sino que también encontró estorbo cuando quiso ir a visitar y a predicar a los hermanos de la ciudad que estaba en Tesalónica. Pero en esta ocasión de Tesalónica, él explica específicamente de dónde viene el estorbo. En la primera carta de Tesalonicenses 2:18 dice: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó, dice el texto. Cuando él quiso ir a esta ciudad, Pablo dice claramente que fue Satanás quien le estorbó, quien le puso impedimentos. Y uno podría pensar que a la hora de querer ir a Roma también fue Satanás el que le estorbó para no ir, pero no es así. ¿Sabes cuál es el problema? Por llamarlo de alguna manera. Es que aunque en el castellano los dos textos, tanto el de Romanos como el de Tesalonicenses, ponga la misma palabra estorbo, en el idioma original en el que fue escrito el Nuevo Testamento, que es en el griego, son dos palabras totalmente diferentes. No tienen nada que ver la una con la otra. Cuando Pablo dice que encontró estorbo para ir a la ciudad de Tesalónica, significa impedimento. Pero cuando dice que encontró estorbo para ir a la ciudad de Roma, esa palabra significa prevenir. Es decir, que más que un estorbo, fue una prevención. Así que no fue Satanás, sino que fue Dios mismo quien quiso prevenir a Pablo de ir a Roma. Mañana, Dios mediante, si Dios me lo permite, te voy a explicar las razones por las cuales Dios estorbó, impidió a Pablo para que no fuera a Roma. Pero lo que hoy quiero centrarme, donde hoy quiero centrarme, es en esto que para mí es muy importante, es sumamente importante. Pablo supo discernir cuando un estorbo vino de Satanás y también supo discernir cuando venía de Dios. A veces me he encontrado creyentes, seguramente tú también, atribuyéndoles cosas a Dios que son del enemigo y viceversa también, porque no saben discernir, no saben diferenciar. En una ocasión, cuando Pablo predicaba la palabra en una ciudad llamada Filipo, dice la Biblia que una mujer comenzó a alabar a Pablo y a sus compañeros en plena calle a gritos. Así que todo el mundo se estaba enterando de lo que ahí estaba ocurriendo. Y esta mujer decía: este hombre es siervo del Dios Altísimo y os anuncia el camino de salvación. ¡Wow! Imagínate. Tremendo esto, ¿verdad? Pues Pablo dice que no sentía paz mientras esto sucedía. Es más, le desagradaba, dice literalmente la Biblia.
Y dice que pasado unos días esta mujer seguía gritando lo mismo y Pablo dice que se volvió y reprendió al demonio que había en esa mujer. Pablo supo discernir que aquella situación no venía de Dios, sino que venía del mismo Satanás. Qué importante es reconocer quién está detrás de lo que nos ocurre. Fíjate, a Jesús incluso le acusaron de que por Satanás él estaba echando fuera a los demonios. ¿Qué o quién te está guiando a ti? Esto es muy fácil de saber. Creo que solo tienes que fijarte en el origen, en el por qué haces lo que haces. Si tú estás haciendo lo que estás haciendo por rabia, por rencor, con falta de perdón, con ira, pues te garantizo que no es Dios quien está guiando esas acciones. Pero si por el contrario lo que te mueve a hacer las cosas que estás haciendo es el amor, la edificación del cuerpo de Cristo, ahí está Dios. Yo te soy honesto, no siempre es fácil discernir esto con la facilidad con la que Pablo lo hacía. Por eso te aconsejo que le pidas a Dios mucha sabiduría para este asunto. Me decía un hermano en estos días, oye, ¿y cuándo sé cuando algo es de Dios y cuándo no lo es? Y yo simplemente le dije, mira, cuando algo es de Dios, tú lo sabes. Tú lo vas a saber, pero de todas maneras pídele mucha sabiduría y discernimiento a Dios para no atribuirle obras a Dios que no vienen de Dios o obras a Satanás que no son de Satanás. Pablo supo discernir porque él tenía ese don de discernimiento y porque oraba a Dios constantemente. Y como dice Pablo, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios que Él la va a dar abundantemente y sin reproche. Así que yo creo que en este asunto, todos, yo el primero, todos deberíamos de estar clamando, pidiéndole a Dios para que nos dé sabiduría, para saber quién está guiando las acciones. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Señor, gracias te damos por este día. Gracias por todo lo que tú estás haciendo. Señor, gracias por lo que vas a hacer en el día de hoy. Te bendecimos, Señor, por este fin de semana glorioso que hemos tenido, Señor. Y ahora oramos para que tú nos guardes, nos bendigas, Señor, en este día. Ponemos delante de ti, Señor, todo lo que somos, todo lo que tenemos, nuestro hogar, nuestra familia, Señor, todos nuestros trabajos, Señor. Bendícenos de los pies a la cabeza, Señor. Guarda tu preciosa y maravillosa iglesia, Señor, y te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana, día martes, Dios mediante, en el siguiente devocional. Dios te bendiga.